pregunta también tiene que ver con el bolsillo, ¿no? ¿Qué va a pasar con paritarias, con aumento y la inflación? Que no cesa. Omar Plaini, secretario general del gremio Canillitas, está con nosotros. Plaini, ¿cómo le va? Eduardo, Lourdes y todo el equipo lo saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Bien, un placer. Gracias por atendernos este día. No, por favor. Plaini, uno empieza a ver la reapertura de paritarias. Algunos gremios ya están acercándose a un 40, un 45, y algunos dicen, bueno, si en el Congreso se aumentaron ese porcentaje, debería ser como la base para el resto. ¿Es así? Bueno, creo que fue el disparador, fue la vara, me da la impresión a mí. De hecho, el último acuerdo que acaba de hacer Caminero está un poco por arriba de eso, en 4 tramos. Todos creemos que la intención del gobierno era ese 29, que está bien que se tenga esa intención, me parece perfecto, pero bueno, la realidad después te lleva por otro camino, más en la situación que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Es tremendo. Pero creo que sí, que todos ahora, a partir de esta situación, van a utilizar la cláusula de revisión. En realidad, todos los gremios vienen firmando con cláusula de revisión. Sí. Ninguno dejó de utilizarla, así que creo que... Pero la revisión a veces es en septiembre, ¿no? Digo. Bueno, depende de los convenios. Sí. Depende de los convenios porque son anuales, pero no todos comienzan en determinado tiempo. Que yo, por citar los ejemplos, bancario... Normalmente su convenio cierra en enero, por eso arranca en enero igual que los docentes. Claro. El caso de camioneros en junio, julio, entonces depende del mes de cierre, pero todos van a utilizar la cláusula de revisión porque es imprescindible, dado que, como todos sabemos, siempre, lamentablemente en la Argentina, la inflación es un mal que nos cuesta muchísimo combatir. Y lo que no se puede perder es el poder adquisitivo, si es que la intención, como siempre, es recuperar el mercado interno, ¿no? Plaini, ¿cómo anda? Eduardo Caimi lo saluda, ¿qué dice? ¿Qué tal, Caimi? Bien, por supuesto que, era necesario reabrir las paritarias, esto está claro, para superar el 40 y pico por ciento, porque si no era imposible, y más teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo durante todos los años de Mauricio Macri. El tema es qué hacemos ahora con la inflación, ¿no? Porque los muchachos después de lo de los grupos concentrados, después dicen, aumentaron los sueldos, bueno, aumentamos los precios. ¿Y en qué medida el Estado, que tiene una voluntad claramente de acordar con esos formadores de precios, en qué medida se pueden llegar a precios que se respeten después, ¿no? Más allá de esos aumentos de salario, Plaini? Yo creo que un grave problema que tenemos en Argentina y que no podemos terminar de abordar, solucionarlo, es el problema de los formadores de precios. Sí. Porque se compone de muchas variables todo el proceso socioeconómico, ¿no? Y realmente ahí está una de las claves. Yo recuerdo cuando en diciembre, con mucha certeza y precisión, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aquí en La Plata, en el Estadio Único, dio una definición concreta de la realidad cuando dijo que había que poner en línea precios, salarios, y tarifas y jubilaciones. Ese es el camino, evidentemente. Y a partir de allí creo que todos miramos ese horizonte. Y la realidad nos lleva hasta aquí hoy. Por eso insisto, hay que hacer un trabajo, me da la impresión a mí, ¿no? O sea, hay que estar en el Ejecutivo también en un contexto como el que recibimos y el que estamos viviendo con este enemigo silencioso e invisible que es la pandemia. Pero hay que alinear esas cosas. Si nosotros no alineamos esas cosas, siempre termina afectándose el poder adquisitivo del salario. ¿Y cómo lo ve al gobierno en este tema de, con su voluntad de acordar, tratar de, que la inflación no siga disparándose más allá de este último índice que fue un poco menor que el mes anterior, ¿no? O sea, ¿Cómo lo ve al gobierno? Si es tibio, si falta fuerza ahí, por ejemplo. Sí. A ver, ¿cómo lo ve? No, yo creo que hay la dirección del gobierno es correcta. Lo que me da la impresión a mí que no podemos quedarnos a mitad de camino. A ver, hay una presión de los distintos funcionarios muy interesante, que creo que es la clave conceptual. Cuando hablan de un gobierno de articulador del proceso socioeconómico. Yo creo que hay que dar un salto cualitativo. Yo creo que tenemos que ir hacia un gobierno regulador. Por eso la discusión que se ha entablado en nuestra propia fuerza y en los distintos sectores, por ejemplo, con el tema hidrovía, la administración del comercio exterior, o sea, me parece que son temas clave esos, porque evidentemente
tener el gobierno no es tener el poder. El poder pasa por los grandes grupos económicos. Es más, ni siquiera los Estados-nación tienen el poder. Hoy el poder lo tienen los grandes fondos de inversión, como BlackRock, por citar uno solo. Por ejemplo. Bueno, yo creo que la discusión es de fondo. Estoy convencido que la discusión es de fondo y nosotros debemos apostar a eso, porque en realidad el peronismo nace en la vida argentina para una mirada superadora del desarrollo del ser humano. Por eso nosotros defendemos la productividad, defendemos el tema del desarrollo nacional, defendemos el mercado interno para después sí salir a competir en el mercado externo. Básicamente tenemos un concepto productivista y desarrollista. Bueno, esta discusión entiendo que es la que hay que dar en profundidad. Tenemos que salir de algunas cosas y nadie se debe enojar por esto, pero claramente no pueden seguir perdiendo los sectores que menos tienen, en este caso los trabajadores, en este caso, bueno, la informalidad es tremenda que tenemos en la Argentina y hay que salir de allí. Nosotros tenemos que ir al trabajo genuino, al trabajo con recibo de sueldo, a sostener a las pymes. Bueno, yo sé que no es fácil esto, pero hay que apuntar fuertemente allí. Omar, buen día, Sergio Altieri lo saluda. Lo saco un poco del tema económico, pero no por eso lo llevo a un tema sencillo. ¿Qué pasa en los Andes? Bueno, en los Andes es un tema gravísimo, donde en los Andes no nos han permitido a la oposición presentarnos como una alternativa, los socios y las socias, porque en los Andes ya hace mucho tiempo que se han entronizado los barras. Bueno, ustedes lo han visto, apareció una causa que nosotros desconocíamos del año 2019, donde no estábamos nosotros en ese momento, donde se cuestiona precisamente la pertenencia a la institución del actual presidente, donde hay una defraudación ideológica, hay adulteramiento de documento público, que es haber cambiado el número de socios para entregárselo a otra persona, y allí para acá se ha sucedido todo, al punto tal que nosotros intentamos este año, sin suerte, presentar las 5 agrupaciones de las 6 que hay, una alternativa que es el Frente Cala, y bueno, hubo todo un proceso bochornoso, fraudulento, con lista de socios fallecidos en el padrón que presentaron, socios que no lo dejaban votar, la Junta Electoral que no nos permitieron presentar la lista, porque el estatuto no se lo respetó, pasó absolutamente de todo. Por eso insisto, lo dije en su momento cuando me convocaron, que era me pidieron que encabezara para unificar esas 5 listas, si no, no había forma. Yo nunca participé en la vida del club, soy socio de toda la vida. Claro. Lo dije claramente, para mí el club no es venir a utilizarlo como un trampolín político, porque ya en mi vida he cumplido varias cosas. Pero quiero ordenar eso y hay que combatir a las barras. Y en esto la política y la justicia tiene mucho que decir. Alguna vez Inglaterra lo hizo, ustedes saben, con los hooligans en los años 90. Bueno, Argentina tiene que tomar una decisión. Como en tantas cosas de la vida, hay que tomar una decisión. Yo sé que no están los buenos de un lado y los malos del otro, estamos mezclados. Pero es tiempo de que en la Argentina pensemos y actuemos de otra manera, o por lo menos, como hablamos, actuemos. Plaini, yendo y viniendo en los temas, a ver, después del congreso multitudinario, auspicioso del PJ bonaerense del último sábado, y más allá de alguna bronca, ¿no?, de Gray con este tema de la reconfiguración de la conducción y demás, a propósito de encabezar, ¿quién le gustaría a usted, Inspectore? Y juéguesela, ¿quién le gustaría que encabece la lista de diputados en las elecciones? Eso lo tiene que decidir la mesa que eso está clarísimo. Nadie escucha, Omar, esto es entre nos. Eso está clarísimo. Claro. Un hombre que le guste, segundo, tercero, cuarto. Hay muchos cuadros, hay muchos hombres, muchas mujeres, están rondando una serie de nombres que son cuadros muy formados, muy preparados. Hay una generación de entre 30 y 50 años que viene pujando muy fuerte, y por supuesto después están los que podemos seguir aportando, pero me parece a mí que hay muchos cuadros que me gustan varios, pero no me gustaría hacer nombres. No me gustaría. No, mire, yo le puedo hablar de funcionarios que me parecen excelentes, que veo acá en la provincia, porque bueno, mi rol hoy está en la provincia de Buenos Aires, en mi provincia, y hay un equipo que tiene acá el gobernador excelente, pero bueno, seguramente están con el gobernador, pero no me gustaría hacer un nombre, pero sí le digo que hay muchos cuadros jóvenes muy valiosos, de los que ustedes ven que circulan en los medios,
y los que están en tareas ejecutivas, que son excelentes. Mire, yo el domingo leí una nota en el diario Perfil del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Yo recomiendo que la lean, la capacidad de ese hombre, por ejemplo, Carlos Bianco, un hombre muy interesante, muy capaz, muy formado. Entonces, hay muchos jóvenes, que por suerte nuestro movimiento genera cuadros permanentemente, pero sí creo que hay una deuda que tenemos, dos. Una es volver a recuperar los programas de los partidos políticos, porque hoy cualquiera va a la televisión y a los 5 días candidato o candidata de algo, sin tener una base de un partido que, digamos, lo construyen ahí mismo. Eso es un problema que después terminamos padeciendo todos. Y la otra es la organización de cuadros, que es clave, alimentar eso y formar eso, pero hay muchísimos cuadros que tenemos, pero insisto, tener el gobierno no es tener el poder, el adversario es muy grande y en el caso del adversario algunos se han transformado en enemigos, basta con ver las barbaridades que hacen y que dicen, y esa gota de ácido la cera todos los días, entonces hay que trabajar sobre la formación de cuadros y volver a las fuerzas políticas, sobre todo para dar la discusión, el debate, aportar ideas. Si no, nos quedamos debatiendo entre personas y eso la verdad no aporta mucho. No aporta mucho. Gracias, Plaini, un abrazo grande. Gracias por este rato. No, buenos días. Un abrazo. Omar Plaini, secretario general del gremio de los Canillas, en estas las primeras noticias. Caimi